Hola, buen día a todos. Soy Cintia Díaz y les agradezco estar con nosotros en nuestro tercer día de este Congreso Internacional de Psicología Jurídica e Abuso Sexual en Infancias. El día de hoy vamos a continuar con la ponencia de la maestra Alma María Segovia Ramírez. Ella es licenciada en Psicología, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Es magíster en Psicología Clínica y magíster en Neuropsicología Infantil y del Adolescente, integrante honoraria de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, y es presidenta del Centro Psicojurídico de Capacitación e Investigación, sede en Paraguay, autora de diversos libros, fue directora de la Dirección Técnica Forense de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y actualmente psicóloga forense en el Centro de Bienestar Integral, Psicosalud, y capacitadora del Centro Psicojurídico de Capacitaciones e Investigaciones. Asimismo, es docente de IPSIJOS y de la asociación que es la presente realizadora de este congreso, y ella nos va a presentar la conferencia titulada Evaluación Psicológica Forense en Casos de Abuso Sexual en Paraguay. Maestra, como siempre, es un placer contar con usted. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ti y también quisiera agradecer a la maestra Marta Vanessa Díaz Padilla por la invitación a tan importante evento científico, el evento que suma siempre a nuestros conocimientos y que nos ayuda a crecer profesionalmente. Este tema mencionado ya en la presentación habla de la evaluación psicológica forense en el ámbito de la niñez y adolescencia. Cada vez más tenemos casos de abuso sexual infantil. Nos encontramos día a día con muchos desafíos a nivel de evaluación psicológica forense en estos ámbitos, tanto en lo público como en lo privado. ¿Qué principios tener en cuenta? ¿De dónde partir? Siempre va a ser importante reconocer nuestro rol como psicólogos forenses y dentro de este rol tener en cuenta que tenemos que poder diferenciar la evaluación psicológica clínica de la forense. La clínica, por supuesto, es en un ambiente mucho más, vamos a llamarlo así, relajado que el forense, dado que este entorno judicial es lo que hace esa diferencia, lo que marca un poco nuestra intervención y de cómo nosotros los psicólogos debemos conducirnos en el campo judicial. Allí es donde les mencionaba estos desafíos, donde nuestra intervención es cada vez más solicitada por el órgano judicial o por las partes en litigio, puede ser también la parte querellante, por ejemplo, o la propia fiscalía que de repente no cuente dentro de su staff de psicólogos con algún especialista de manera puntual del área forense y que requiera, por ejemplo, contratar a un psicólogo forense externo. Eso también ha ocurrido aquí, donde por algún motivo no se contaba con el profesional para esa evaluación de manera concreta, entonces se lo contrata también a los que están trabajando en la parte privada. Al trabajar para esta administración de justicia, esa intervención siempre va a basarse o generalmente vamos a necesitar un oficio judicial. ¿Qué es un oficio judicial? El oficio judicial es la orden del juez, es lo que nos permite intervenir, porque si no también nuestro trabajo podría ser objetado. Si nosotros no estamos con una orden o con algún elemento que nos faculte o que nos dé el permiso para intervenir en ese expediente o para intervenir en esa causa, va a ser muy difícil que podamos trabajar, o si lo hacemos, no lo estaríamos haciendo de una forma correcta, porque requerimos justamente de ese oficio, de ese permiso, de esa orden judicial para llevar a cabo el trabajo. Lo mismo un psicólogo que de alguna manera se encuentre trabajando en la parte privada, del ámbito privado, deberá poder tener una orden o de alguna forma tener esa intervención dentro del expediente, que en este caso puede ser propuesto, por ejemplo, por las partes, ¿verdad? Ya sean estas la propia víctima o los familiares, o también el abogado representante legal de esa persona. ¿Qué es lo que
¿Qué pasa en la parte pública? Donde muchas veces aquí sobre todo se trabaja por turnos, ¿verdad? El Poder Judicial, tanto la Fiscalía como el Ministerio de la Defensa Pública, que son las instituciones judiciales oficiales o públicas, son las que tienen sus turnos. Por ejemplo, a un grupo de psicólogos del área de niñez le tocaría hacerlo cada 15 días o cada semana, según también el caso, y también tiene mucho que ver la cantidad de profesionales que existan para eso, ¿verdad? A nivel país nosotros tenemos una falta de profesionales psicólogos forenses, ahora más que nunca que estamos obligados por ley a tener la especialización. Antes esto no era así. Ahora la ley, con la nueva ley del psicólogo, y su reglamentación nos exige a todos tener la especialización en psicología jurídica y forense, y eso suma, por supuesto, un punto muy importante para que el profesional pueda hacer esa diferenciación entre evaluación clínica y evaluación forense tan importante, ¿verdad? Porque es donde debemos enmarcarnos y no podemos trasladar lo clínico que tiene sus particularidades al ámbito forense. Con esta especialización, mucho de esto que estoy diciendo ahora se va mejorando o se va salvando la situación al poder contar con esa especialización. Volviendo a la contratación privada, los servicios pueden ser contratados, como les decía, por quienes forman parte del litigio. Puede también el abogado de la defensa técnica, el abogado también querellante, tener su profesional y proponerlo, y por supuesto este profesional debe ser admitido para ser parte del expediente como tal, ¿verdad? Como profesional, por supuesto. En cuanto a las técnicas fundamentales de evaluación psicológica, la técnica fundamental es la entrevista. Siempre debemos o tenemos que tenerla en cuenta, darle prioridad, priorizar, por supuesto, el formato narrativo, la narración libre, no el interrogatorio, que es otro error muy grande también que se comete bastante aquí. Y creo que a nivel de Latinoamérica, sucede mucho, cometemos mucho este error de, sobre todo en cámara Gesell, de empezar a interrogar, de hacer preguntas específicas de entrada, o sea, inicialmente ya comenzar con estas preguntas específicas y no dar esa facilidad o crear el ambiente para que la persona pueda narrarlo libremente y que, por supuesto, podamos luego sostener lo que vamos a informar con base científica, ¿verdad? No producto de un interrogatorio. En la evaluación forense es indispensable la coordinación con los diferentes profesionales que hayan intervenido y que puedan aportar valoraciones significativas con nuestra o en nuestra labor pericial. ¿Qué es lo que pasa muchas veces aquí en Paraguay con esto que estoy comentando? Las instituciones no se ponen de acuerdo, las instituciones no capacitan de igual forma a sus profesionales, a quienes conforman sus equipos técnicos, y entonces tenemos allí dentro del ámbito judicial el primer traspié o la primer dificultad grande. Luego también el hecho de que muchas veces esa misma víctima o ese menor de edad ya hizo un recorrido por hospitales, por psicólogos de las comisarías, por psicólogos de diferentes lugares, ya narró a todo el mundo generalizando un poco lo que le pasó, ya desde su primera develación, que habrá sido o pudo haber sido a un referente, a un familiar, a algún adulto, a algún profesor de escuela, profesora de escuela, ya pasa luego a hacer un paseo por el sistema. Comisarías, fiscalías, defensa pública, poder judicial o juzgados. Entonces es como que hace falta que todos tengamos un criterio común, que todos podamos tener acceso a ese documento inicial, que podamos contar con la documentación de cómo empezó este niño, niña o adolescente su
caminar o su transitar en los juzgados o en el ámbito judicial. Eso todavía aquí no se ha logrado, es muy difícil que suceda. Primero partiendo de lo básico porque todavía nos encontramos con muchos obstáculos en la capacitación, todavía no hay una inversión clara del Estado a través de sus instituciones públicas, por supuesto, que logre esa capacitación constante, ¿verdad? Esto generalmente se hace ya cada uno de manera personal, lo hace muy pocas veces, es el Estado el que invierte, por supuesto, y tampoco invierte en materiales, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema bastante grave y luego ya el problema a nivel general, que es el hecho de que se revictimiza constantemente a los niños y niñas y adolescentes, y esto es gravísimo. Por eso es muy importante esta coordinación que se realice con los profesionales de atención a las víctimas, profesionales de salud mental, servicios sociales, médicos forenses inclusive, pediatras u otros servicios públicos especializados. Sobre todo también incluir en esta coordinación a los psicólogos privados. Bien sabemos que una toma de testimonio ante un caso delictivo de abuso sexual o una sospecha, el testimonio lo debe hacer ese menor de edad ya en el ámbito judicial. O sea que yo, psicólogo privado, no puedo estar tomando un testimonio porque no voy a tener las condiciones y tampoco me encuentro dentro de las condiciones. ¿En qué sentido? De que preferentemente debe ser videograbada la toma de testimonio. Y en estos casos, y según nuestra legislación, el psicólogo forense de la Fiscalía, por sobre todo del Ministerio Público, es el que debe ser el primero en intervenir y tomar o realizar la toma de testimonio. En eso todavía estamos bastante lejos de poder lograr un acuerdo, de poder, a veces empezamos del final y no empezamos desde el principio. No logramos llevar adelante un protocolo de actuación a nivel general. Esto todavía ni siquiera el Poder Judicial o la Corte Suprema de Justicia, mejor dicho, de Paraguay, lo tiene de manera específica como documento o como una reglamentación. Aquí le llaman acordadas, ¿verdad? No hay una acordada que hable del protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil. Eso aún no hemos llegado. Muchas veces en las diferentes circunscripciones del país sí se cuenta con elementos aprobados, pero de manera aislada, no de una manera que abarque todo el país. Entonces aquí, con esta coordinación, es muy importante que se pueda, sobre todo, llegar, si es que se ponen de acuerdo y también se logra trabajar de manera de unificación de criterios en las diferentes instituciones o en los diferentes servicios de salud mental, va a ser muy importante que se pueda contar con esos elementos y con eso se pueda complementar lo que estamos haciendo ya y se pueda también validar las conclusiones de la pericia. Porque esta información va a extraer esos datos relevantes. No quiere decir que solamente vamos a hacer un análisis documental, por supuesto, ahora si nos toca trabajar de nuevo, acompañar una toma de testimonio o realizar una toma de testimonio, va a ser muy importante para que podamos estar munidos de todos los elementos necesarios para lograr una conclusión lo más adecuada posible. O sea, que nuestra pericia sea lo más completa posible también. El papel de la psicología forense en casos de maltrato infantil y personas con discapacidad. No olvidar también a las personas con discapacidad. Nosotros contamos aquí con un manual de atención psicológica y de trabajo social que fue aprobado el año antepasado, en el 2022, fue también socializado y difundido a nivel de la Corte Suprema de Justicia, donde se tiene en cuenta todo, por ejemplo, personas o niños, niñas y adolescentes de grupos minoritarios, donde se cuenta también allí con personas de parcialidad indígenas, por ejemplo, se tiene en cuenta el idioma. Aquí el idioma, uno de los idiomas oficiales es el guaraní, pero dentro de estas
comunidades indígenas, por supuesto, ellos también tienen otra vez su propio idioma de acuerdo a la parcialidad, ¿verdad? Entonces todo eso es cultural y es muy importante tener en cuenta. Esto se resume en este manual y también se le da una salida a cada una de las situaciones. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad. También se tiene muy en cuenta y se previó en este manual que puedan ser asistidas de manera adecuada, por supuesto, para proteger sus derechos. Y como son personas con necesidades de protección especial, tanto el Código de la Niñez y Adolescencia, la Constitución Nacional de Paraguay, cada país va a tener su normativa, por supuesto, eh, abarca la protección a estas personas de manera especial. También las 100 reglas de Brasil, ya ratificada por nuestro país, contempla dentro de su articulado el poder realizar una atención especial a estas personas, tanto como las de alguna parcialidad indígena, como también a las personas con algún tipo de discapacidad. Continuando un poco con el papel, también hay que tener en cuenta, por supuesto, las diferencias o los diferentes estados, la valoración de los mismos, la valoración psicológica, psicopatológica, la personalidad, los niveles de inteligencia también. No solo tenemos a personas con discapacidad propiamente, sino también podríamos tener casos no especificados todavía de algún o no diagnosticados de algún trastorno del desarrollo que esté en curso de ser diagnosticado, pero que requiera de esa valoración especial y requiera de esa intervención o del tratamiento especial dentro del ámbito judicial. ¿Cuáles son las dificultades de una evaluación pericial psicológica forense, donde también incluso podemos hablar hasta de la toma de testimonio, no precisamente de la evaluación misma, sino también de la propia toma de testimonio? Tenemos aquí algunos puntos muy relevantes eh, que se dan constantemente en la práctica, que son, por ejemplo, la falta de voluntariedad. Los niños, niñas y adolescentes suelen ser evaluados de manera obligatoria, muchas veces son presionados por su familia. Ahí ya tenemos una hipótesis muy importante que analizar cuando vemos que a raíz de un conflicto familiar, de un divorcio, de una separación, de inclusive un litigio a nivel patrimonial donde está en juego una casa o alguna propiedad, estos chicos muchas veces vienen obligados a declarar o a hablar de lo que supuestamente les pasó o muchas veces de lo que realmente les pasó, pero la presión es tanta que la persona, por supuesto, no logra, no todos reaccionan de la misma manera y no todos pueden verbalizar lo que les pasó. Entonces aquí tenemos una dificultad justamente, ¿verdad? Que viene tan contaminado ya ese niño, esa niña o ese adolescente que no hay manera de quitarle lo que o de sacarle esa información relevante para contestar a la pregunta jurídicamente relevante, vale la redundancia, qué es lo que queremos saber, ¿verdad? Así, qué ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió, quién fue, si lo puede identificar también, ¿verdad? Todas esas preguntas son jurídicamente relevantes y recaen en nuestro campo y somos nosotros muchas veces los que tenemos que ver la manera de dar esas respuestas y esas respuestas las tenemos que obtener de nuestro evaluado. Consecuencias directas del proceso, la evaluación en sí misma puede generar estrés con todo esto que les mencionaba, ansiedad en los menores, lo que puede influir, por supuesto, en los resultados. O sea, hay presión, hay temor,
existe ya un quiebre muchas veces a nivel familiar previo o posterior a la develación del hecho en sí. Entonces todo eso suma y genera este estrés, genera la ansiedad en estos menores que cuando llegan emocionalmente no están aptos para una toma de testimonio. Eso vamos a ver en las diapositivas más adelante, las que siguen, cómo puede darse y qué podríamos hacer. Manipulación también de la información, la posibilidad de que los niños o sus cuidadores, que todo esto engloba un poco lo que estuve diciendo, manipulen la información aportada, es también alta, depende mucho de las circunstancias, depende mucho de qué es lo que está sucediendo, de qué es lo que está sucediendo detrás del hecho. Detrás del hecho muchas veces existen muchos factores que son o quitan credibilidad muchas veces al testimonio de ese menor por todo lo que le estaba mencionando, que también puede suceder y que también nosotros tenemos que tener esa capacidad y tenemos que tener la experiencia para poder detectarlas. Hay casos donde se puede incluir simulación, fingir síntomas que no existen, disimulación, ocultar síntomas también para poder sacar algún beneficio. Luego tenemos, por supuesto, un escenario donde podemos considerar que realmente ocurrió un hecho y donde esa variabilidad también de respuestas al trauma vamos a encontrarnos con eso, porque no todos los niños reaccionan de la misma forma o de la misma manera. Digo niños para generalizar nada más. Estamos hablando siempre de menores de edad, sean estos niños, niñas o adolescentes, pero no todos estos niños reaccionan de la misma manera ante un evento traumático. Algunos pueden presentar síntomas de manera inmediata, mientras que otros pueden desarrollar otros problemas o incluso estos síntomas pueden no ser evidentes, ¿verdad? El que quede como una persona asintomática también, ¿verdad? Que haya pasado por un abuso sexual, pero que no manifieste o que no afloren esos síntomas que tanto hablamos, ¿verdad? Como los indicadores de que existió o no el abuso sexual, porque siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos unos testigos directos, no estuvimos ahí, no lo vimos con nuestros propios ojos, nuestro sentido de la vista no fue el que presenció el hecho en sí. Entonces aquí nos encontramos nuevamente en que de manera indirecta somos testigos por intervenir en el caso y es ahí donde se vuelve más compleja todavía nuestra tarea. Prosiguiendo un poco con las dificultades de la evaluación pericial psicológica forense, podemos hablar de las características del suceso, la gravedad, la duración y la naturaleza del evento traumático. Estamos hablando en este caso específicamente de los abusos sexuales, ¿verdad? Y cuál es la influencia directa en el impacto psicológico, la vulnerabilidad de la víctima. Factores a tener en cuenta muy importantes son la edad, el desarrollo emocional, la historia de traumas previos, la presencia de trastornos mentales que puede aumentar esa vulnerabilidad que tenemos que tener en cuenta, el contexto social, el apoyo social de la familia, amigos y comunidad juega un papel crucial también en esa recuperación una vez develado, una vez conocido, una vez ya puesto al servicio de los estamentos judiciales esa denuncia realizada, o sea, esa denuncia está en curso, está en proceso y es allí donde la comunidad es sumamente importante y donde poder darle ese crédito a esa víctima que decidió o que pudo contar lo que le pasó es sumamente importante. Los recursos personales también son muy relevantes, o sea que son muy importantes, debemos tener en cuenta porque que muchas veces busca aquí la fiscalía directamente. Uno de los objetivos de sus evaluaciones periciales sobre todo es, por ejemplo, detectar daño psicológico, pero ¿para qué? ¿Qué hay detrás de ese objetivo? ¿Por qué detectar daño psicológico? Tiene que haber un nexo causal. Yo no puedo nada más decir, mi objetivo es detectar daño psicológico
y no relacionarlo con el hecho delictivo. Tenemos que llegar a esa discusión forense, tenemos que llegar, si es que realizamos una evaluación pericial psicológica forense, tenemos que llegar a analizar las hipótesis y sobre todas las cosas poder llegar a la conclusión, tratándose de daño, que el daño psicológico es causado por el hecho delictivo. Por eso es que toda la historia previa de traumas, los factores como la edad, el desarrollo emocional y todo lo que tenga que ver con la vida de esa persona que estamos evaluando son sumamente importantes y son datos a recabar. Son datos que no podemos dejarlos ahí nada más, sino que tenemos que poder conocerlos y sopesarlos también, evaluarlos, ver la pertinencia de cada uno. Los recursos personales, la capacidad de afrontamiento, la resiliencia, esto también es sumamente importante porque a veces como no hay síntomas o en todo caso la persona es resiliente, el menor de edad es resiliente, el menor de edad tiene un contexto social que lo apoya, entonces ya realizó tratamiento psicológico, ya pasó por ese proceso y cuando llega, por ejemplo, a una cámara Gesell, que a veces aquí, por ejemplo, puede llegar a tardar 2-3 años en realizarse, siendo que debe ser inmediato, la toma de testimonio debe ser lo más pronto posible, incluso se habla muchas veces de un plazo de 30 días como mínimo, como máximo, para poder realizar esa toma de testimonio, cosa que no ocurre en la realidad. En un mundo ideal sí, pero en la realidad no. Entonces a veces pasan 2-3 años. Sucedió el hecho cuando tenía 4 años, pasó por todo un proceso, fue apoyada por la familia, apoyado por la familia, recibió tratamiento psicológico, fue contenido adecuadamente, etcétera, etcétera. Fue por supuesto sacado del lugar donde haya sido victimizado. Y llega a una cámara Gesell totalmente, vamos a decir, voy a usar esta palabra, recuperado o con otras capacidades ya desarrolladas. Entonces aquí otra vez es muy importante tener en cuenta el tiempo sobre todas las cosas y poder aconsejar o poder recomendar que sea lo más rápido posible. En esta ocasión no voy a profundizar mucho en lo que es la memoria, pero la memoria juega un papel crucial en el tiempo. Los principios fundamentales en la atención a los niños y niñas y adolescentes, siempre vuelvo otra vez a esto y hablo de estos puntos porque son puntos que no podemos olvidar, que no podemos hacer como que ya sabemos todo. O que siempre hacemos de manera automática. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces el profesional comete ese error de decir, no, yo sé esto, yo ya hice siempre, no hace falta que me digas otra vez. Si tenemos a alguien que nos ayuda, que nos supervisa dentro de nuestro equipo, es fantástico, porque esa persona o esa visión de esa persona que está muchas veces fuera del contexto propio del el evaluador y evaluado puede dar una visión totalmente objetiva que podemos perder también con la experiencia constante, con la práctica, que como les digo, cometemos ese error de repente de pensar que ya lo sabemos todo y pasamos por alto datos muy importantes, como estos principios, ¿verdad? Establecer un rapport que implica crear esa relación, esto sabemos todos, de confianza y conexión con los niños y niñas y adolescentes, sin llegar al hecho de que seamos demasiado afectuosos ni demasiado empáticos, por decirlo así, y cruzar ya una línea
que es importante también respetar y mantenernos allí, ¿verdad? ¿Qué significa esto? No lo puedo tocar demasiado, no lo puedo abrazar todo el tiempo, no le puedo decir qué valiente sos, porque estoy de una manera u otra influyendo de una manera que no corresponde en esa persona que está pasando por ese trámite o ese trance judicial. Muchas veces ya es un trance realmente por todo lo que tiene que vivir el menor de edad. Si para un adulto es difícil, ¿qué sería para un menor de edad? Siempre tenemos que sí poder ubicarnos un poco en esa etapa evolutiva que está viviendo ese menor de edad. El profesional inicia también, continuando con esto, la evaluación con una fase de interacción sobre temas neutrales. No podemos ir directo al grano, no podemos hablar. No sé, doy un ejemplo. Contame, me dijeron que viniste aquí para que me cuentes lo que te pasó. Yo sé que algo malo te pasó. Eso es totalmente errado, totalmente equivocado, porque de hecho que los protocolos de NICH sobre todo nos hablan de poder corroborar la competencia legal, ¿verdad? En donde también tenemos que tener en cuenta de que si ese menor de edad conoce la diferencia entre la verdad y la mentira, si está apto para dar su testimonio, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado, hay que parar un poco y si estamos cometiendo ese error, hay que rectificarlo, empezar con estos temas neutrales, crear un ambiente seguro y confiable, a la vez que evalúa habilidades cognitivas. Siempre es importante ser sinceros con los menores, decirle que estamos allí para ayudar a conocer la verdad, una vez que por supuesto ya logramos ese rapport, ¿verdad? No vamos a empezar directamente con eso porque ya podemos asustarlo. Eh, el lenguaje, la memoria, la intención siempre van a ser muy importantes, que podamos evaluarlos de manera rápida. Rápida quiero decir, por supuesto que tenemos que tener en cuenta eso con algunos parámetros que los protocolos de actuación nos pueden indicar, nos pueden guiar para eso, y con eso poder seguir hacia esa toma de testimonio, que el relato debe ser lo más libre posible. El entrevistador también debe guiar al menor de manera gradual hacia el tema principal de la entrevista, el incidente en cuestión, con el fin de minimizar, por supuesto, ese estrés y facilitar la comunicación. Por eso es que yo no puedo directamente tocarle el tema, ya lo puedo estar asustando, puedo hacer que se inhiba, que no quiera o crear en él inhibición, mejor dicho, y que no logre decirnos absolutamente nada. En la etapa final de la entrevista forense sí podemos relajarlo más, hablarle de, por ejemplo, qué va a hacer después de salir de ahí, si es en el Poder Judicial o en la Corte o en algún otro lugar donde exista una cámara GESEL, por ejemplo, sí le podemos preguntar qué va a hacer después, dónde va a ir, o qué le gustaría hacer, quién lo va a llevar. Entonces lo relajamos un poco más, ¿verdad? Hay niños que capaz necesiten jugar un poquitito con los juguetes que existen en la sala, y eso también se puede permitir una vez terminada la toma de testimonio, porque si no sería un distractor. Criterios generales entonces con respecto a la exploración de los menores: limitar la repetición del testimonio infantil va a ser crucial para proteger su integridad, la integridad del recuerdo del niño, y evitar que sufra un daño psicológico adicional. Imagínense todo el daño psicológico adicional que el propio sistema de justicia genera en ese menor de edad. También proponerse que todas las evaluaciones psicológicas relacionadas con un mismo caso legal, como asistir a una declaración, realizar una prueba preconstituida, evaluar la credibilidad de un testimonio o evaluar el propio daño o el daño psicológico que eventualmente pueda existir, sean realizadas por un mismo psicólogo o un equipo de psicólogos que, por ejemplo, podría ser un trabajo en dupla, ¿verdad? Uno es el que toma el testimonio, el que hace todo esto que mencioné, y el otro es el que supervisa. Que por supuesto puede llegar a tener esa visión más objetiva, ya que no es parte de esa exploración misma, ¿verdad?
garantizar la calidad y la utilidad de los informes periciales, psicológicos en casos judiciales que involucran, por supuesto, a los menores. Va a ser fundamental que los jueces sean claros y específicos a lo que, a lo que ellos solicitan, ¿verdad? Eso también nosotros podemos guiar, no podemos estar aceptando cualquier cosa que ellos estén solicitando. Tenemos que también ver si es que realmente podemos hacer eso, si es preciso, si es pertinente. Todas esas preguntas tenemos que hacernos y, por supuesto, como coayudantes y como auxiliares de justicia, estamos en toda la obligación y también, por supuesto, es nuestro derecho poderle hacer llegar eso al juez, al fiscal o muchas veces al defensor público o al propio profesional del derecho que nos contrate o contraten nuestros servicios en el ámbito privado. En cuanto a la edad del menor, criterios generales. Menores de 3 años no se aconseja su declaración judicial debido a las dificultades generalmente del lenguaje que pasa muchas veces. Y también la inmadurez cognitiva. Hay cosas que ellos todavía no comprenden. Hay cuestiones muy puntuales relacionadas con el propio desarrollo de la memoria, que están en pleno proceso, por ejemplo. No es lo mismo un niño un poco mayor de 3 años en adelante que uno menor a 3 años. Entonces, eso hay que tener en cuenta. A veces pasa lo siguiente, que dicen, pero si familiares o algún abogado o algún interviniente dice, no, pero si habla súper bien, si maneja muy bien el lenguaje, si sabe comunicarse. Bueno, puede que lingüísticamente sí, pero cognitivamente no sabemos. Entonces, todo eso es importante tener en cuenta y poder, por supuesto, equilibrar para lograr un testimonio lo más adecuado o lo más correcto posible desde nuestra labor, no desde lo que diga ese menor de edad, sino desde el proceso que nosotros llevamos a cabo para obtener ese testimonio. De 3 a 6 años es posible obtener indicios de sus recuerdos, pero también hay que tener en cuenta la dificultad para distinguir entre la realidad y la fantasía. Aquí también entra muy bien ese criterio de competencia legal que habla de conocer o diferenciar la verdad de la mentira. Y ellos pueden confundirse, por supuesto, con sus experiencias propias ajenas, porque están en ese pleno proceso de desarrollo de tanto de su memoria episódica, por ejemplo, ¿verdad? O su memoria semántica. O sea, nos encontramos allí en esa disyuntiva y en ese desarrollo por parte de ese menor de edad que debe estar muchas veces acorde, a no ser que haya un problema del neurodesarrollo o un trastorno del desarrollo que impida, por supuesto, que pueda entender o que ese proceso se dé de manera natural. A partir de los 6 años, la literatura habla de que los niños o los menores de edad ya pueden darse a entender como un adulto y se puede validar mucho más su testimonio, por supuesto, siempre con la intervención del experto en el área. Los preadolescentes y adolescentes entre 14 y 17 años, aquí la edad de imputabilidad, o sea, puede ser imputable un menor de edad, es a partir de los 14 años. La mayoría de edad se obtiene a los 18 años. Entonces, hasta los 17 sigue siendo considerado a nivel legal, dentro de la normativa propiamente, como un menor. Otra vez, volviendo al preadolescente y adolescente que no tenga dificultades en su desarrollo, puede ser entrevistado judicialmente en forma directa, sin intervención del psicólogo forense, pero siempre va a ser ideal que participe el psicólogo forense, que el psicólogo acompañe, por supuesto, para minimizar ese impacto emocional de recordar el hecho traumático, si, por supuesto, hay indicios de veracidad y de que existen secuelas o existe alguna lesión a nivel psicológico que se encuentre allí obstaculizando o siendo parte de esa entrevista o de esa exploración, mejor dicho. Entonces aquí, ante esa declaración, es importante evaluar
por supuesto, esto es lo que le estaba diciendo, esa afectación emocional del menor para decidir si es el momento adecuado o si debe posponerse. Esto siempre en el marco de que supuestamente, como les decía, debe haber inmediatez para que el testimonio sea lo más exacto posible, que la memoria esté lo más fresca posible, hablando rápido, sobre lo que estamos queriendo conocer. Si existe algún riesgo de daño psíquico grave, el hecho de volver a recordar, el rememorar la presión misma de los propios familiares o el contexto en sí muy particular de ese adolescente, preadolescente o ese menor de edad, podemos aconsejar que se posponga o directamente que se cancele. Nosotros hemos tenido casos de adolescentes que han llegado incluso a perder el conocimiento en el momento de una toma de testimonio, donde ya un trastorno tipo de pánico es el que se presenta en esos casos, porque muchas veces o hay demasiada presión o el evento traumático llegó al punto de que el impacto emocional es demasiado grande, entonces no logra ni siquiera entrar a la sala o no logra muchas veces ni siquiera pisar el Poder Judicial. Llegar hasta ahí ya le genera, ya le activa, ya detona toda esa gama de sentimientos, sensaciones y emociones que pueden sentir. En cuanto a la edad, al evaluar a menores y personas con discapacidad, va a ser muy importante adaptar nuestras técnicas de interrogatorio. Lo llamo así acá, pero serían nuestras técnicas de entrevista para garantizar un testimonio confiable y completo, considerando siempre la edad y el desarrollo, por supuesto. En caso de detectar una disminución en la capacidad del menor para narrar los hechos, se debe informar siempre. Siempre hay que informar todo esto, informarlo en lo posible por escrito, ¿verdad? Porque lo que se informa por escrito queda como un documento y puede ser incluso adjuntado a un expediente, ¿verdad? Eso siempre tenemos que tener en cuenta porque no hay que olvidar, sobre todo nosotros aquí en Paraguay, pero me imagino que la legislación también a nivel de Latinoamérica ha de ser similar. El hecho de que tenemos responsabilidad civil y penal. Entonces, es muy vidrioso el hecho de que nosotros no nos documentemos al momento de realizar nuestra evaluación psicológica, nuestra intervención, nuestra toma de testimonio, porque podemos luego ser acusados de algo, denunciados, y para defendernos, nuestra documentación es lo que puede hacer la diferencia. Hay muchos métodos científicamente probados para obtener ese testimonio de acuerdo al caso. Aquí voy a mencionarle algunos protocolos: la entrevista cognitiva de Fisher y el otro autor, Niche, el protocolo de entrevista forense, el protocolo RATAT. Aquí se usa más el Niche. Para entrevistas forenses, por ejemplo, el EASI, entrevista al abuso infantil, la entrevista forense, obtención del indicio cognitivo de menores presuntas víctimas de abuso, de Muñoz, el de Capalis también, que es el de Contreras, donde sobre todo se hace énfasis a las personas con discapacidad intelectual y cómo tomar el testimonio en esos casos. Son guías muy importantes, protocolos muy útiles. A pesar de las diferencias individuales, todas las entrevistas psicológicas forenses que incluya a los niños y niñas y adolescentes con discapacidad intelectual debe seguir una estructura que garantice que esa obtención del testimonio se hizo de manera adecuada, de manera correcta y sobre todo de manera científica, ¿verdad? No nos olvidemos de eso. O si no, le resta valor a lo que estamos haciendo. Aquí les muestro una estructura básica de la entrevista en la prueba preconstituida. Tenemos la fase de la planificación, la fase de la preparación previa, que también incluso podríamos tomarnos 10 minutos antes de empezar a tomar un testimonio en cámara Gesell
para conocer a ese menor de edad, para poder hablar con él, para poder entender un poco lo que sucede, para explicarle de manera general lo que vamos a hacer, etcétera. Es como que ya vamos ahí conociéndole un poco y entrando en ese rapport, en esa confianza que necesitamos. El análisis del expediente va a ser importante, esto no contamina, al contrario, no podemos realizar una toma de testimonio muchas veces a ciegas porque en el caso de quien tome, el profesional perito o psicólogo que tome el testimonio, debe conocer el contexto. No hace falta que quien supervise o quien de repente observe o mejor dicho, monitoree un caso, conozca estos detalles. Puede hacerlo sin conocer, pero el que toma, el que explora y el que evalúa deberá conocer. Es muy importante que pueda acceder a la documentación. Presentación, rapport y explicación de la tarea, eso ya lo dije, normas, ceremonia de la entrevista y narrativa de temas neutrales que se puede dar al inicio o al final. Focalización y obtención del relato, en función de la edad puede tener una duración media diferente. No le vamos a tener a un menor de 4 o 5 años una hora y media. Generalmente ellos aguantan 20, 30 minutos. Más de eso, no. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Descompresión y cierre de la entrevista, retorno a una temática neutral, eso ya lo dijimos. O actividad para reducir justamente el estrés. El daño psíquico también, si nos toca hacer una evaluación en este contexto, va a ser crucial distinguir entre las secuelas del trauma, las condiciones preexistentes de la víctima, los trastornos que pueden existir o rasgos de personalidad vulnerables. El daño psicológico, como lo decía en un principio, debe ser el resultado directo del evento traumático. Allí tenemos al nexo causal. La presencia de acontecimientos traumáticos pueden afectar la salud física y psicológica en cualquier etapa del desarrollo, aunque se produzcan, pero si ocurren durante la infancia, el impacto seguramente podrá ser más significativo, puesto que va a afectarlo a una persona en su pleno desarrollo. Eso también es para tener en cuenta al momento de evaluar una lesión o secuela. ¿Cuándo nos piden eso? Generalmente la fiscalía aquí pide primero una evaluación psicológica donde el objetivo de evaluación es detectar daño psicológico, y luego una cámara GESEL, o sea que lo hace al revés, ¿verdad? Que deberíamos empezar con una toma de testimonio en cámara y luego, si es necesario, evaluarlo también o de acuerdo al criterio, ¿verdad? Hay servicios periciales que hacen todo y luego, o sea, la toma de testimonio en cámara en ese orden, luego la evaluación pericial y hacen un informe completo sobre las actividades periciales realizadas. En cuanto a la evaluación del daño psíquico, en los casos de victimización sexual, cabe señalar que hay indicadores relevantes: conductas sexualizadas, erotizadas, conocimientos sexuales, inadecuados para la edad, por supuesto, atribuciones y percepciones distorsionadas sobre sí mismos. Esto ya serían algunos indicadores que podemos encontrar. Es muy importante poder complementar con la entrevista algún referente, algún familiar o, como decía, poder también entrevistar a otros profesionales que interactúan con el menor, profesores de escuela. Es como que se vuelve complejo el trabajo. A veces se puede hacer, a veces no se puede hacer en el ámbito público. No, ¿por qué? Porque no hay tiempo y no hay recursos. A veces sí se puede cuando se acompaña un proceso o se le da intervención al perito de parte. Él lo puede hacer porque tiene más tiempo, tiene más condiciones, tiene la infraestructura necesaria para poder lograr obtener este tipo de información. Pero si no logramos profundizar más en esta investigación forense que estamos realizando, desde nuestra ciencia, por supuesto,
por lo menos tenemos que poder entrevistar al referente cercano a ese padre, madre, tío, abuelo que acompaña al menor, a ese o hermano, hermanos mayores en algunos casos. Debemos evitar las etiquetas diagnósticas excesivas, hay que describir el daño si lo encontramos o la afectación que encontremos. Y eso también será importante para evaluar la veracidad de la información proporcionada. Podemos utilizar ciertos tests. Aquí está la entrevista preliminar o la entrevista con los padres que puede darse de manera inicial. Estos son algunas técnicas proyectivas, el dibujo de dos personas, figura humana, Rorschach, hora de juego diagnóstica, depende mucho también de la corriente que manejemos, HTP, casa, árbol, persona, familia cinética, test del árbol, dibujo libre, la pata negra, persona bajo la lluvia. Luego las psicométricas, los inventarios de acuerdo a la edad, por supuesto, el de ansiedad, el STAXI, entre otros, que podemos ver en estas gráficas. Entre las funciones, para ir cerrando, nos encontramos con las que debe realizar el psicólogo, por supuesto, evaluaciones psicológicas solicitadas por los juzgados a fin de emitir un informe o un diagnóstico del estado psíquico, elaborar estos informes remitidos a los juzgados o a la Fiscalía, al Ministerio Público, que sería el Ministerio Público también, o a la Defensa Pública. Participar en las constituciones de los domicilios según lo solicite el juzgado. Entrevistar al niño, niña, adolescente en cámara GESEL en casos solicitados. Esto ya sería del área también penal, por supuesto. Participar en las reuniones de psicólogos, trabajadores sociales, los abogados de algún equipo interdisciplinario. Aquí la Corte Suprema de Justicia, con ese manual que les había comentado, tiene conformados sus equipos interdisciplinarios en niñez y adolescencia. Participar de las audiencias también, defender el informe, si toca ir a un juicio oral, por supuesto, saber que tenemos que tener la capacidad de poder defender cada palabra puesta en nuestro informe, ¿verdad? Porque si no, vamos a ser, por supuesto, muchas veces anulados por las preguntas de los intervinientes. Aquí también acompaña este equipo interdisciplinario de los niños en los regímenes de relacionamiento, por ejemplo, o en las restituciones muchas veces también se realiza ese acompañamiento. Lo hacen en conjunto con el trabajador social, como les decía, con el psicólogo y el abogado del equipo, ¿verdad? Que es quien documenta, labra acta y, por supuesto, orienta al psicólogo y al trabajador social que no siempre tiene conocimientos de derecho. Debería tenerlos básicamente, pero muchas veces no sucede esto por miles de factores, ¿verdad? Tiempo, capacitación, etcétera. Entonces ahí es como que el apoyo es fundamental de ese profesional del derecho que va a guiar y va a orientar también la actuación, porque en el ámbito de restituciones, regímenes de relacionamiento pueden darse situaciones muy que sobrepasen la función del profesional y que lo pongan también en riesgo. Ahora, hubo casos donde muchos de los psicólogos o trabajadores sociales eran ahuyentados con diferentes tipos de arma de la casa de las personas a quien iban a acompañar o donde iban a retirar a ese menor de edad para un régimen de relacionamiento. Entonces se exponían muchísimo a este tipo de violencias por parte de ese padre, esa madre o el encargado que está en controversia con el otro, ¿verdad? Donde hay una situación controvertida a nivel de relacionamiento y sucede frecuentemente. O donde ya hubo pie de un relacionamiento conflictivo, se pasó, por ejemplo, a
a un abuso sexual. O sea, que las denuncias también vienen en cadena, entonces no es una sola causa judicial, sino son varias, es como un abanico de causas, que eso también se da, y donde nuestra labor es otra vez muy delicada, es muy riesgosa, y es muy necesario que mantengamos siempre la objetividad, nos capacitemos constantemente por sobre todas las cosas, y hagamos también nuestra higiene a nivel mental, ¿verdad? Porque los casos son muy complejos, y cuando se trata de menores de edad pueden llegar a afectarnos a nosotros psicológicamente, y también tenemos que cuidarnos y cuidar nuestra salud mental, por supuesto, en el ámbito de nuestra labor tan delicada. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la atención, y a disposición para cualquier consulta o lo que precisen del tema que he tocado hoy. Muchas gracias. Le agradecemos mucho su tiempo y su experiencia. Igual a los que nos ven, les recuerdo que esta conferencia va a quedarse grabada. La maestra en su presentación muy amablemente nos compartió bastante información, pruebas, etcétera. Entonces, si quieren poder visitarla, se va a quedar en nuestro canal. También si desean una constancia de nuestro congreso, solamente manden un mensajito al número 5617-296611, y les recuerdo que en unos minutos será nuestra conferencia de clausura impartida por la doctora Rocío Estela López Orozco, que va a tratar los temas de análisis de casos de delitos sexuales sobre infancias. Muchísimas gracias, maestra, y nos vemos a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.